En el siglo XIX, al abrigo de la industrialización, la burguesía comercial y financiera se impone como clase dominante. Al mismo tiempo, las ciudades, cada vez más pobladas gracias a la inmigración y la mejora de las condiciones de vida, se ensanchan con el surgimiento de nuevos barrios y modernas edificaciones. La burguesía, clase fundamentalmente urbana, intentará reflejar en los barrios que habita y en sus viviendas su forma de vida característica, su nueva situación de privilegio. La casa es, de alguna manera, reflejo del orden vertical en que se organiza la sociedad. Habitualmente, la planta baja es un espacio dedicado a las tiendas, los almacenes o los talleres. También se halla en este nivel la portería. La vivienda del propietario se halla en el primer piso, pudiendo ocupar toda la planta. Los dueños de los edificios eligen las primeras plantas para vivir, antes de la invención de los ascensores. Es este el piso mejor ventilado y más luminoso, con amplios salones para recibir a las visitas. En ellos, la rica decoración habla de la reputación del propietario. El segundo y el tercer piso se dividen en varias viviendas. Estas son más modestas y en ellas suelen vivir en régimen de alquiler familiares o conocidos del dueño del edificio. Personajes de un segundo nivel económico se afanan por aparentar una mejor situación. El último piso, bajo la cubierta del edificio, lo ocupan las buhardillas, viviendas peor iluminadas y mucho más pequeñas e incómodas. En ellas se aloja el servicio del dueño de la casa o bien son alquiladas a personas de escasos recursos económicos. Algunos de sus ocupantes, como modistillas o emigrantes del campo, han de trabajar en casa para complementar su salario en la fábrica. Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la burguesía, el grupo social más pujante, aumentó su poder económico e influencia gracias a la propiedad de la tierra y de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales. En este grupo también podemos incluir a las capas más altas de la administración y de las profesiones liberales. Los burgueses, a imitación de la aristocracia, gustaban de celebrar fiestas y reuniones en sus amplios salones. El hecho de que cada vez fueran más las personas que gozaban de una cierta prosperidad material y dispusieran de tiempo libre, hizo que las diversiones perdieran el carácter elitista que habían tenido hasta entonces. Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, las ciudades se hicieron más habitables. La iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. También permitió a las clases medias y populares urbanas prolongar su tiempo de ocio realizando fiestas o simplemente gozando de amplios y modernos paseos. Las llamadas sufridas clases medias, pequeños comerciantes, abogados, médicos, enseñantes, etc., gustaban de dejarse ver en los cafés de la época. En ellos, literatos y aprendices comentan la última novela aparecida. También se organizan tertulias, se charla de política o simplemente se toma un café. Eran muy frecuentes las reuniones literarias, políticas o musicales. La música ofreció amplias posibilidades en ese sentido, por lo que se propagó tanto su práctica, principalmente del piano, como la asistencia a conciertos. La ópera, en este periodo, se convirtió en el principal escenario de la burguesía, en el que tan importante era ver cómo ser visto. En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando de una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraban grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas. Y también era habitual la creación de museos con los que se trataba de instruir al público en los más variados saberes. Teobroma cacao es el árbol milenario cuyo fruto obsesionó a las monarquías indígenas. Conquistó los paladares de la realeza europea. Su producción y comercio fue la joya que sostuvo la economía ecuatoriana por varios siglos y fue la causa de historias de poder, luchas y hazañas. Los indicios del uso del cacao como cultivo se remontan a la antigua civilización mesoamericana olmeca que existió 1000 años antes de Cristo en la selva tropical del Golfo de México.
Sin embargo, fue mucho después que la civilización maya dio un significado divino al fruto. En paredes de palacios y templos de piedra grabaron imágenes de mazorcas y almendras que también adornan recipientes y jarrones en los que los mayas bebían xocoal, término del que deriva la palabra chocolate. Una popular leyenda maya dice que Quetzalcóatl, siendo jardinero del Edén, donde vivieron los hijos del sol, trajo a la tierra las semillas de cacahual, árbol de cacao, procurando a los hombres un manjar de dioses que al comerlo traía sabiduría y poder. Los aztecas consumían el cacao convertido en una pasta nutritiva que podía disolverse en el agua, y en torno a él practicaban rituales y ceremonias. Las semillas secas eran utilizadas como moneda y tributo. Para Europa, el chocolate se tuvo en cuenta por primera vez en 1516, cuando Montezuma II, emperador azteca de las tierras que hoy son México, Guatemala, Nicaragua y Honduras, lo ofreció al español Hernán Cortés. Este, en una de sus cartas enviadas al emperador Carlos V, indicó las virtudes del alimento que aumentaba en el hombre la resistencia a fatigas corporales. Cortés, a su retorno a España, llevó cacao, y los utensilios para producir la bebida mezclada con azúcar fue tomada por el rey Carlos V y miembros de su corte. Los españoles mantuvieron en secreto el descubrimiento del cacao largo tiempo, imponiendo severos castigos a los que lo importaban sin autorización. Si bien las culturas indígenas andinas no dieron valor mítico al cacahual, se cree que estos también lo sembraron al encontrarlo en zonas por donde pasaba el viejo camino inca. Francisco Pizarro, en 1526, observó cacao en la isla Puná, frente al Golfo de Guayaquil, y Bartolomé Ruiz vio árboles en Esmeraldas. Los colonos españoles cultivaron cacao en Ecuador con fines comerciales por el 1590. Alrededor de los arbustos de cacao silvestre limpiaban la maleza y dejaban los árboles de copa alta para darles sombra. Y ya a inicios del siglo XVII, un promedio de 9 barcos al año salían de Guayaquil con sus bodegas llenas de cacao. El cacao trajo prosperidad y las aspiraciones económicas y comerciales de la élite porteña jugaron un papel impulsor hacia la independencia de Guayaquil, lograda el 9 de octubre de 1820. A esta época la calidad del cacao ecuatoriano, producido en las fajas de las orillas ribereñas, gozaba de gran reputación y aceptación en los grandes mercados de Hamburgo y Londres. Continuó subiendo hasta llegar a 6,33 sucres en el año 1899, año en que con 16.622.027 kilos, el cacao representó el 77,59% del total de las exportaciones.